Con Microsoft Excel tenemos la posibilidad de utilizar atajos de teclado para facilitar las operaciones o realizar tareas dentro del entorno de esta hoja de cálculo. Vamos a ver algunos de los atajos más utilizados que les va a servir a ustedes para agilizar su diseño o desarrollo de hoja de cálculo. Vamos a ver los atajos más utilizados que les va a permitir agilizar muchas tareas en Microsoft Excel. Lo primero que vamos a ver aquí un ejemplo donde yo tengo varias celdas llenas con unas letras del abecedario partiendo de A y continuando de forma salteada a través de una hoja que se llama hoja 1 por defecto. Vamos a aprender los primeros atajos de teclados más utilizados. Tal vez el más común de todos es Control C, que equivale a copiar. Este permite copiar los datos que están de una celda o de un grupo de celdas y pegarlos en otro lado. Por ejemplo, vamos a pasar esta celda cuyo valor es A en B2 a C2. Para ello pulsamos Control C copiar y van a ver que aparece de una forma característica que la celda está copiada. Nos vamos a C2, Control V, que es el otro atajo, que significa pegar, y de esta forma pegamos el contenido. A de B2 pasa a C2, una copia exacta del contenido de la celda. También podemos seleccionar varias celdas, por ejemplo aquí voy a mantener pulsado el mouse para seleccionar de B7 a B8, vamos a pulsar copiar y voy a pegar en C7. De esta forma yo puedo copiar el contenido de un grupo de celdas. La forma manual de hacerlo sería del siguiente. Voy a seleccionar en este caso EF, me voy aquí al botón que dice copiar, me ubico en la celda donde quiero empezar a pegar y le voy a dar clic directamente en el icono de la pestaña inicio, cuyo comando se llama pegar. Y de esa forma pegamos directamente. Entonces me agiliza mucho más utilizando el teclado y eso va a hacer que aceleremos el diseño de nuestras plantillas o la inserción de datos y análisis o procesamiento de datos en Microsoft Excel. Si queremos copiar todo el contenido de la hoja, una forma sencilla es pulsando en lo que podría llamarse una celda maestra que está en la parte superior de la fila 1 y al lado de la columna A. Esta me permite seleccionar todo el contenido de la celda de tal forma que al pulsar Control C estoy copiando todo, exactamente todo el contenido de la hoja 1. Vamos a pulsar aquí en el botón más, creamos una hoja nueva y no voy a pulsar Control V, sino que me ubico en la celda A1 y le doy Enter. De esa forma pego y equivale al Control V, pegar directamente. De esta forma yo acabo de pegar todo el contenido de mi hoja de cálculo. Entonces ya yo tengo aquí una hoja exacta, ¿no?, con contenido igual. Otra forma de copiar el contenido y mucho más sencilla, sin tener que utilizar copiar y luego pegarlo en una nueva hoja que debe ser creada, es sencillamente manteniendo la tecla Control y arrastrando la hoja que yo deseo copiar. Es decir, mantengo Control, voy a duplicar la hoja 2 y la voy a arrastrar hacia la derecha. Vean que aparece una hoja con el más indicando una nueva hoja, una copia, en este caso de la hoja 2. Suelto y ya tengo una nueva hoja con exactamente el contenido. La ventaja de esta copia es que ya inclusive me aparece con el aumento, el tamaño, de acuerdo al zoom que fue aplicado anteriormente. De esta forma yo puedo crear cuantas hojas yo quiera. Al final voy a terminar editando el nombre de la hoja, colocándole el texto respectivo. Cuando ya tengamos una plantilla diseñada que de pronto nos costó trabajo hacer, esta es una forma sencilla de copiar el contenido de la plantilla en hojas nuevas. La forma tradicional de realizar esta copia sería así. Clic derecho en la pestaña de la hoja que yo quiero copiar. Me voy a mover o copiar. Le digo crear copia. Mover al final.
y le doy a aceptar. Y de esta forma se genera la copia. Entonces ya saben que con control y simplemente arrastrando evitamos y ahorramos una cantidad de pasos. Cuando yo copio y pego, el valor queda de forma original en la celda que fue copiada. Otra opción o shortcut diferente es control X, que significa cortar. De esta forma, vamos a probarlo con B. Si yo corto B y lo voy a pegar en la celda C3 con control V, simplemente se traslada el valor, desaparece de la celda B3 la palabra B, la letra B, y pasa entonces a C3. Entonces control X es otra forma de trasladar valores y en este caso simplemente aplicamos el comando cortar de la pestaña inicio para obtener el mismo resultado. Otros botones bastante utilizados en Microsoft Excel es la opción que tenemos para deshacer dentro del historial de cambios que se ha realizado. Por ejemplo, si yo tengo que he colocado el valor B en la celda C3, pero quiero regresarlo a su valor original, entonces vamos a deshacer el último movimiento. Para ello pulsamos Control Z. Control Z entonces nos permite deshacer la última actividad o tarea realizada en Excel. Si sigo pulsando Control Z, entonces simplemente voy a retroceder dentro del historial de cambios. Para movernos entre hojas tenemos una opción bastante sencilla que equivale a Control, avanzar página o retroceder página. Aparece como Red Pack o Up Pack en el teclado. Por lo tanto, si yo mantengo control y pulso el botón retroceder página estando en la hoja 5, vamos a poder regresar de hoja en hoja, hoja 2, hoja 1. Si quiero avanzar, entonces sería lo contrario con avanzar página, Up Pack, y vamos a poder avanzar entonces en las hojas respectivas. De esta forma yo me puedo mover rápidamente de una hoja a otra utilizando este shortcut. La forma de navegar internamente en la hoja de cálculo es utilizando la tecla control y las flechas de dirección. Con la flecha de dirección sola vamos a movernos de una celda en una, mientras que con control mantenido pulsado y las flechas de dirección, por ejemplo hacia abajo, yo voy a poder saltar a la próxima celda que tenga contenido. De esa forma yo puedo moverme a través de las celdas de una forma más rápida, saltando a las celdas de contenido. Si queremos seleccionar para establecer un rango, vamos a mantener Control y Shift pulsado. La tecla Shift es la que se encuentra en la parte de arriba del teclado de la tecla Control. Entonces, manteniendo Control Shift y pulsando flecha hacia abajo, por ejemplo, empezamos a hacer selección. Y eso sí, vamos a ir saltando a las celdas rellenas más próximas. Si no encuentra celda, lógicamente va a hacer un salto completo. Voy a irme a A1, voy a mantener Control Shift y aquí lo que estamos haciendo es seleccionar toda la fila 1. Si pulso hacia abajo, como no hay ningún texto escrito en la columna A, simplemente vamos a saltar al final y equivale a haber pulsado entonces a la celda maestra. Otra forma interesante que tenemos para seleccionar equivale a Control Shift y la tecla Fin. De esta forma seleccione hasta la última celda donde hay contenido de forma directa. Si nos ubicamos en la celda B2 donde está la letra A y pulso Control Shift Fin, va a seleccionar todas las celdas donde hay contenido, marcando entonces un rango completo de celdas y evitando las celdas que no tienen contenido dentro de la selección. Si queremos hacer una selección de celdas discontinuas, es decir, que no vamos a seleccionar un rango continuo de celdas como hicimos en los casos anteriores, ahí vamos a mantener la tecla control pulsada. Con la tecla control pulsada y utilizando el botón izquierdo del mouse vamos a poder seleccionar las celdas de forma discontinua, es decir, vamos a ir saltando poco a poco en la selección de celdas, ya que hay una selección de celda discontinua. Otra opción que tenemos es Control Shift y la barra espaciadora. Esta nos permite hacer selecciones hasta ampliar a la selección completa de toda la hoja. Por ejemplo, vamos a pulsar desde la celda de 2, Control Shift barra espaciadora y nos va a seleccionar las próximas celdas de acuerdo al relleno de celda. Si volvemos a pulsar nuevamente, la extensión será para la hoja completa y de esta forma tenemos igual una nueva selección de la hoja. Si queremos editar el formato de la celda, podemos utilizar el shortcut Control 1.
y nos va a aparecer el formato de celda. Entonces aquí podemos hacer una modificación rápida de ella. Aquí podríamos hacerlo desde el indicador de cuadro de diálogo de grupo directamente dentro de las opciones que tenemos disponibles en la ficha inicio, por ejemplo en número, y vamos a tener la ventana IU. Para agregar comentario tenemos la opción de Shift F2 y vamos a poder agregar el comentario de una celda específica o de un grupo de celdas. Otra tecla utilizada es F2. F2 equivale al doble clic sobre la celda. Nos permite entrar en modo edición. Aquí voy a pulsar F2. Entonces simplemente ya yo puedo hacer una modificación sin tener que borrar los datos completos que están contenidos en la celda. Otra tecla que se utiliza comúnmente en Microsoft Excel es F9 y F9 permite activar el cálculo o recálculo de Microsoft Excel para obtener resultados diferentes, por ejemplo una función volátil o cuando tenemos un cálculo manual en Microsoft Excel, activa entonces para que me puedan dar resultados las fórmulas, como se verá en videos posteriores.